Yumac es la presidenta de la Coordinadora por la Paz y la No Injerencia en el Ecuador y ella hoy trae para nosotras una formación sumamente importante. Entonces, me gustaría, bueno, saludar, agradecer en nombre de nuestra vicepresidenta Diva el saludo a nuestra querida Yumac. Si por favor nos estás escuchando, si tienes encendido tu micrófono, por favor, para que nos indiques si todo está en Claro que orden. sí, compañeras, qué gusto. Ay, qué bella. Sí, ¿me escuchan ustedes bien? Buenos días. Per- Perfectamente, Yumac. Buenos días. Honor y un gran placer, bueno, agradecerte nuevamente en nombre de nuestra vicepresidenta Diva Buenos Guzmán. Te voy a estar apoyando por días, acá. queridas Tú me vas a compañeras. indicar, ajá, aló, ¿nos escuchas, Yumac? Sí, sí les escucho, compañeras. Yumac. Sí, sí Ok, les escucho. perfecto. Tú me vas a indicar, perfecto, me indicas el apoyo en el que vamos a compartir la pantalla con tu ponencia. Y el tema de las fotos, pues O- también me vas a indicar. ok, bueno, más bien solo fotos me gustaría que vayamos compartiendo, ¿te parece? Yo te voy diciendo y más bien muchas gracias, querida Marta. Bueno, iniciamos entonces, ¿les parece? Más bien muchas gracias, compañeras. Muy bien, Iniciamos. iniciamos, Yumac. Voy a Ya, silenciar nuestro perfecto. micrófono acá para darte la palabra y ya el micrófono es todo tuyo. Así es, muchísimas gracias nuevamente. Aji Punja, muy buenos días, queridas compañeras, mujeres, militantes, trabajadoras, campesinas, profesionales, hermanas revolucionarias de la patria bolivariana de Venezuela. Reciban siempre un saludo revolucionario, solidario, de estas tierras equinocciales del Ecuador. Agradecer a las compañeras de la vicepresidencia del área de las mujeres del PSV, a la compañera Diva Guzmán, a Marieta, a Francis, a todas aquellas mujeres trabajadoras por la invitación y poder compartir con todas ustedes para encontrarnos y reconocernos como mujeres, como seres humanos y pueblos que tenemos los mismos orígenes, que compartimos los mismos procesos de lucha, reivindicaciones por libertad y justicia social, que tenemos presencia en estos territorios andinos, amazónicos, latinoamericanos y caribeños desde hace miles de años. Siempre rendir un homenaje a nuestra memoria histórica, a todos los pueblos originarios, a los campesinos, indígenas, mestizos, afro, agricultores, artesanos, yachacuna, amautas, abuelos y abuelas de sabiduría, que mantienen sus prácticas y saberes ancestrales que le han permitido convivir de la mano con la naturaleza y transmitirlo. A esas guarmicuna, mujeres, que han sido las portadoras y guardianas de las semillas, transmisoras del conocimiento para que perduren en el tiempo, a los diversos colectivos, movimientos sociales que siguen resistiendo y defendiendo la tierra, los recursos y su biodiversidad, y que fomentan el comercio justo y solidario en Ecuador, Latinoamérica, que construyen y defienden la vida, la paz con libertad, soberanía y autodeterminación, que resisten contra sistemas y acciones fascistas, neofascistas y expresiones similares. La descolonización y transmisión del conocimiento, conciencia y pensamiento son indispensables para la construcción del summa causa o vivir bien. La primera foto, por favor. La presente exposición versará sobre las prácticas ancestrales andinas para la vida, la paz y códigos del vivir bien o summa causa. La foto 1. La presencia del ser humano en lo que actualmente es territorio ecuatoriano data hace aproximadamente 12.000 años antes del presente. Eso es una cronología oficial. Se han ido descubriendo más evidencias que por lo menos se dice que son más de 18.000 a 20.000 años la presencia, ¿verdad? En estas tierras antes de nuestra era. Esta etapa de nuestra prehistoria, conocida como el palio indio, cerámico o paleolítico andino, son varios de los sitios donde las investigaciones arqueológicas han evidenciado su presencia. Lugares como el Inga en Pichincha, Chopsí en Azuay, Las Vegas en el litoral ecuatoriano. Estos grupos humanos basaban su sustento en la caza, pesca y recolección. Los caracterizaba su constante desplazamiento tras sus recursos de subsistencia, es decir, eran organizaciones tribales nómadas.
Desde el materialismo histórico, muchos teóricos e investigadores militantes de la arqueología social han formulado hipótesis sobre esta fase como de la de un comunismo primitivo, donde no existía la propiedad privada sobre los recursos y el bienestar no debía ser individual, sino colectivo, una sociedad sin clases. A estos grupos la academia los clasifica como banda de cazadores y recolectores, sin realizar un mayor análisis de sus modos de producción y cómo posteriormente en su evolución se articulaban en sociedades más especializadas, con altos grados de conocimiento, que fueron extirpados durante el Holocausto y genocidio que significó la conquista y posterior coloniaje de los pueblos originarios de la Via Yala. La siguiente, por favor. Paulatinamente, estos grupos durante su evolución histórica van desarrollando incipientes habilidades vinculadas a la agricultura, tales como lo son la selección y mejora de ciertas semillas y el desarrollo de técnicas de siembra y cosecha, basadas en su entorno geográfico y estaciones climáticas determinadas por su conocimiento científico de la naturaleza. Los pueblos agrarios de los Andes equinocciales organizaban una producción cooperativa especializada en cada uno de los pisos ecológicos, consiguiendo economías de alto rendimiento, como una explotación y aprovechamiento de los recursos naturales en diferentes pisos climáticos y ecológicos a corta distancia, lo que fue denominado como microverticalidad por el etnógrafo alemán Udo Oberen. Y es característico de las culturas de los Andes equinocciales, a diferencia del aprovechamiento, de los recursos a grandes distancias o archipiélagos cerrados de las culturas asentadas en lo que es actualmente Perú. Este periodo se lo conoce como formativo temprano, y es ahí donde se da lo que arqueólogos amigos como Jorge Marcos, ecuatoriano, denomina como la revolución neolítica del neotrópico. Las tribus nómadas se van volviendo sedentarias y se establecen en territorios delimitados, formando unidades culturales que empiezan a subsistir de la agricultura a más de la pesca, caza y recolección, desarrollando además tecnologías vinculadas a la cerámica, metalurgia, textiles, conocimientos que son parte de una memoria histórica milenaria transmitida aún hoy en las poblaciones originarias de generación en generación. Toda esta memoria ancestral andina es parte del patrimonio cultural inmaterial o intangible. La siguiente, por favor. Foto 4. Claro ejemplo de esta etapa histórica es la de la cultura valdivia en sus distintas fases, donde vemos un surgimiento de las estructuras de producción y de poder vinculados a pensamientos mágicos, religiosos y políticos, que a su vez dan inicio de la estratificación de las sociedades precolombinas. A más de Valdivia en el litoral ecuatoriano, la siguiente, surgen culturas tales como Chorrera, Huangala, Machalí, Solita, Manteñas. En la zona se desarrollan culturas como Cañaris, Puruá, Caranquis, Sayán, Pasto, Cosanga, Panapo, por citarlas, todas ellas con diversos grados de especialización de su producción artesanal, división de trabajo y aportes tecnológicos y científicos en diversas áreas, desarrollando en esa época extensas rutas culturales terrestres, fluviales y marítimas para el intercambio comercial o trueque de productos tales como la espondylus o mullo, la hoja de coca, la obsidiana, sal, metales preciosos, semillas y saberes. Este periodo es conocido como el de integración. El ecuatorianista Lenin Ortiz denomina a estas dinámicas socioculturales, científicas, agrícolas y económicas del pasado antiguo del Ecuador, territorio, como el modelo de producción andina, cuyas características son la propiedad colectiva de la tierra, los caminos, recursos hídricos, así como del conocimiento científico. Con este modelo, los pueblos de los Andes ecuatorianos desarrollaron técnicas de producción agrarias con extraordinarios rendimientos,
Fruto de este pasado subvalorado son los alimentos como la papa, el maíz, que en diversas ocasiones, posteriormente a la conquista, salvaron de hambre a poblaciones europeas que adoptaron estos alimentos como suyos. Abro comillas. Conocemos como patrimonio cultural precolombino a los restos materiales de las sociedades que vivieron en nuestros países hasta mediados del siglo XVI. Vale decir, todo aquello que es estudiado fundamentalmente a partir de la arqueología. Se trata, por un lado, del periodo más antiguo y largo de nuestra historia, desde la llegada de los primeros pobladores hasta la invasión europea en el siglo XVI, que en conjunto significan 12.000 años o más de duración en promedio, de los cuales solo los últimos 500 años o menos corresponden a lo tradicionalmente definido como colonia, Real Audiencia de Quito y República, y el resto, más de 11.000 y mucho más, al mundo autóctono previo a la invasión europea a los Andes. Pero lo más importante, queridas amigas, de este patrimonio cultural no es su antigüedad ni monumentalidad, sino se trata de las evidencias materiales únicas de un periodo clave de nuestra historia, ya que es cuando se producen las principales transformaciones de la geografía para convertir en un paisaje humano y hacerlo vivible. En este periodo de nuestra historia es cuando ¿verdad?, las laderas de nuestra complicada topografía se convirtieron en jardines colgantes. También es cuando se domestica el agua, convirtiendo los áridos desiertos en valles, cuando se domestican plantas y animales, sacándole el máximo provecho a la biodiversidad andina, cuando se domestica el tiempo con mecanismos de observación y registro que permitieron sistemas productivos eficientes, acordes con las variaciones climáticas que caracterizaban los Andes. Y todo esto no fue capricho del azar, sino producto de un proceso histórico autónomo caracterizado por la observación y experimentación constante durante miles de años hasta lograr los patrones de conducta que significaron un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cierro comillas, Elías Mujica. La correcta gestión y potenciación de la memoria cultural ancestral andina amazónica puede dar pautas para la construcción de un proyecto colectivo de vida y de desarrollo. Esto se conseguirá respetando los criterios endógenos de desarrollo y equidad a través de una gestión ecocomunitaria que tome en cuenta los valores, prácticas, tradiciones, eventos, memoria, expresiones culturales que se expresan no solo en el contenido de una forma particular de ver y vivir el mundo, sino una guía para organizar modos de vida y un valor digno de ser compartido con otras culturas y sociedades. La siguiente foto, por favor, la 6. La organización social productiva en los Andes septentrionales en el pasado se articulaba en modelos que han subsistido hasta la actualidad, como la minga, un trabajo colectivo en beneficio de la comunidad y un código del vivir bien. La ley de comunas en el Ecuador reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de la tierra de ciertas poblaciones indígenas, campesinas, mestizas y afrodescendientes. Muchas de estas comunas han visto cercenados sus territorios por terratenientes, mafias políticas y empresas interesadas en los recursos naturales que posee. Y en la actualidad es el mismo Estado que genera esta persecución con el afán de entregar a las grandes industrias de las minerías. Y vemos en el caso como la comunidad de Palo Quemado en el Cotopaxi, que por defender las tierras, su biodiversidad, han sido apresados e incluso criminalizados, ¿no? Los códigos del vivir bien inspiradas, ¿verdad?, en las articulaciones del modo andino de producción comunitarias, del buen vivir o suma causa, que se organizarán alrededor de la reproducción y la vida, priorizando la educación, el cuidado de los niños, de las personas ancianas, de los enfermos, así como el de la investigación, servicios
y la preservación de la naturaleza. Esto permite generar riquezas de otro tipo que provoca una riqueza redistribuida. Unos se matan trabajando y otros no tienen trabajo. Esto implica redistribuir el tiempo dedicado al trabajo formal, es decir, reducirlo poco a poco para permitir el empleo para todos y todas. Se trabajaría menos horas, pero no habría desempleo ni trabajo informal. Se recibiría una renta básica o un estipendio en base a una evaluación colectiva de las necesidades humanas. Esta redistribución libraría tiempo de calidad de vida para la participación política y comunitaria, el arte, el deporte, la autoformación y aprovechamiento creativo del tiempo libre. Se transforma la división patriarcal y capitalista del trabajo, proponiendo una función social de la economía. En el país muchas son las comunidades, colectivos y organizaciones que sostienen y recrean prácticas económicas, sociales y solidarias que se orientan más hacia el bien común más que al lucro individual. Ferias comunitarias o encuentros productivos, trueque, emprendimientos. Eso de emprendimiento, aquí quiero dar una pauta. Realmente esto es un modelo creado por el capitalismo o un término, porque en el caso del Ecuador, a los emprendedores somos los nuevos pobres, los que no tenemos trabajo. Entonces, ahí hay otra cadena donde estos famosos emprendedores buscan créditos, ¿verdad?, en los bancos del Estado, de los cuales son impagables, porque no hay una sostenibilidad. Este es un pretexto dentro de mi punto de vista, por eso hay que determinar los encuentros productivos, ferias o cuestiones culturales. Pero el término emprendimiento hay que saberlo utilizar, queridas compañeras, ¿no? Es un poco en los gobiernos neoliberales, es un poco la forma de justificar la pobreza actual en nuestros países, ¿no? Entonces, como les decía, ponen a los seres humanos y su actividad del trabajo por encima de las cosas y el valor monetario. Como les decía, también hacen este trabajo con la recreación, con la convivencia, la fiesta, la ritualidad. Se trata también de espacios interculturales que valoran la producción para el autoconsumo e intercambio solidario. Son experiencias que parten desde la memoria y la resistencia cultural, asentadas en un lugar, en un territorio, y tienen como eje la vida. Aunque se convive con el capitalismo, se puede generar otras formas de interrelación social. Por favor, las vías diapositivas 7 y 8. Por favor. Partiendo de los conceptos filosóficos de el summa causa o el buen vivir, práctica cotidiana de solidaridad y respeto de nuestras culturas andinas amazónicas, que dentro de su cosmovisión y entendida que los seres humanos somos parte de ella, que hay que tener una complementariedad entre seres y naturaleza, y que si no se logra su equilibrio y regeneración, la especie humana está en peligro de mantenerse como tal, independientemente de los avances que podamos alcanzar en términos de distribución de riqueza. ¿Qué es el summa causa o el vivir bien? Desde las condiciones de los pueblos originarios, el buen vivir o el vivir bien es una reivindicación y propuesta de los pueblos indígenas de Sudamérica que plantea la posibilidad de vivir de una manera armónica con la naturaleza, entre las personas y llevando una vida en comunidad, en una reivindicación porque trata de un modo de vida diferente, entre comillas, al occidental, que propone el desarrollo y el crecimiento económico a toda costa y arrasa con la Pachamama, Madre Tierra, y lleva al ser humano a despojarse de su conexión con la esencia de la vida para convertirse en un productor consumidor alejado de los ritmos naturales de vida. También es una propuesta porque tiene fundamento filosófico, práctico, experiencial, histórico, social y político, por lo cual se ha convertido en una alternativa considerada como una oportunidad para cambiar el modelo depredador del mal vivir. El buen vivir
es una tradición en las palabras indígenas, suma causa en quichua, porque en nuestro país es quichua, en la parte sur Perú hablan el quechua y otras lenguas, obviamente, al igual que en la República Bolivariana de Venezuela, la diversidad de lenguas dentro de nuestra diversidad cultural, ¿verdad? El suma causa, o sea, en quichua de Ecuador, suma camaña en aymara de Bolivia. Sin embargo, la riqueza del significado de estos idiomas ancestrales queda limitada para expresar algo que habla de la vida plena o plenitud de la vida, como el modo de vivir de las personas en comunidades en armonía con la naturaleza y en equilibrio en las relaciones individuales y colectivas. Por eso también se habla del buen convivir. En estos tiempos complejos y en múltiples crisis globales, económica, ambiental, migratoria, social y de pobreza sanitaria, guerras, genocidios, una decadencia civilizatoria y de las diversas formas de oprimir a los seres humanos y pueblos con sistemas fascistas, neocolonialistas, neofascistas, sionistas, apartheid, entre otros, el buen vivir de los pueblos andinos y amazónicos, reitero, se consolida como una propuesta alternativa al sistema actual, basado en la explotación de la naturaleza y de los seres humanos. Esta situación, sumada a la paulatina pérdida de derechos de las personas y comunidades, pone en evidencia la urgente necesidad de cambiar el modelo vigente. Las personas están cada vez más insatisfechas, infelices y estresadas, por lo que se cuestionan el sentido de vida y poco a poco surgen iniciativas locales que buscan caminos para volver a la madre tierra, simplificando la vida para un mayor disfrute en equilibrio y armonía. El buen vivir es una propuesta personal, comunitaria, local y al mismo tiempo global, que nos presenta alternativas para la transformación de la aldea planetaria. El buen vivir es una alternativa práctica de lucha actual de los pueblos indígenas, que se encausa a la defensa de la madre tierra y de la vida, por lo que su mensaje aboga por el trabajo global y la unidad. Estos pueblos originarios nos invitan a retomar el camino del bien común, de la comunidad, con unidad, como una vía posible para la humanidad y como estrategia para la defensa de la vida, la paz en la tierra. También ahí yo quiero mencionar a dos grandes hombre y mujer valiosos de la patria bolivariana que vienen desde la arqueología social. Mario Zanoja, el profesor, el historiador de Caracas, desgraciadamente va a ser 2 años que falleció, y la arqueóloga social Iraida Vargas. Ella todavía vive. Y quiero comentarles que les sugiero, si pueden invitar a Iraida, a la profesora Iraida, para que hablen del sentido comunal. Ellos han generado toda una tesis que deben ser leídos por cada uno, no solo de los venezolanos, de todos los países, para entender cuál es el proceso de la comunidad, revolución y cómo se van desarrollando, ¿no? Y aparte, todo el proceso, ¿por qué hablar de estos asentamientos antiguos? Son vitales, porque si no conocemos nuestra memoria, nuestro pasado, no podemos ir reivindicando el futuro. Y aquí, como vemos, nuestra población andina y también del Caribe, ¿verdad? Lo que hicieron es un proceso de vinculación con la madre tierra, pero también ir desarrollando parámetros y conductas que acoplen a la forma de vida del ser humano sin discriminación. Y tuvieron esa capacidad de integrarnos, como les comentaba anterior, en estos intercambios fluviales, terrestres y marítimos, como se evidencia. Así que les sugiero ver toda la propuesta de Mario Zanoja e Iraida Vargas con el tema de la visión comunal y la revolución también chavista, ¿no? Y tienes otros elementos súper importantes y libros que les van a apoyar, sobre todo para el desarrollo comunitario y la visión que está llevando a cabo Venezuela a través de las comunas, de la cuestión producción. Eso es parte de los códigos del buen vivir, ¿no?
Estas definiciones, para ampliar un poco el conocimiento del buen vivir y los códigos, me voy a permitir, he hecho unas 4 recopilaciones puntuales, pero que es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera, toda esta cosmovisión, seas de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de toda la parte, ¿verdad?, andina, equinoccial, es ese sentido de pertenencia, ese sentido de conexión con la naturaleza y poder ir entendiendo por qué esta propuesta es tan valiosa y que indirecta o directamente la vamos aplicando. Lo que hay que hacer es políticas para ello. Y creo que Venezuela está en un punto donde puede apostarle, y lo está apostando, a los modos de producción, ¿verdad? La vinculación del campo a la ciudad, que es súper vital, ¿verdad? Para que surjan y se mantengan los procesos productivos y la gente pueda desarrollarse activamente, ¿no? Porque lo que siempre capitalismo nos pone es tener un montón de cosas. Sí, los seres, nuestros pueblos se desarrollan Yumar, disculpa. Yumar, disculpa. ¿Me escuchas? es Perdemos el audio, perdimos el audio. entiendo la definición de condiciones. Yumar, ¿nos escuchas? Si Yumar, escucho yo. no te estamos escuchando. Se escucha con mucha interferencia. ¿Ahí me escuchan? Yumar. Ajá, ahora sí. Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Hasta dónde me escucharon, Ahora sí. compañeras, sobre los términos del buen Ahorita. vivir que voy a dar? Ya, ok. Entonces, Antes de dentro esos de esas términos. definiciones, como... Ya, entonces, claro, entonces, ya, bueno, entonces, el buen vivir, según la COI, dice que es el paradigma comunitario de la cultura de la vida para el vivir bien, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, interdependiente y está interrelacionado. Para el pueblo quichua de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, el suma causa es la interrelación al interior de la sociedad quichua y de esta con la naturaleza. Es vivir en armonía en relaciones sociales, es decir, entre todos los miembros del Ayu, comunidad, con otros Ayus, comunidades, y entre ellos y el pueblo runa andino amazónica o indígena de Pastaza. Es vivir en armonía con la naturaleza, con los dioses, los espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, los ríos y las lagunas. Para la nación quichua de la sierra, del norte de la sierra en el norte, el suma causa es la vida en armonía, que el mundo indígena significa tener una tierra y un territorio sano y fértil, cultivar lo necesario y de forma diversificada, preservar, cuidar, mantener limpios los ríos, bosques, el aire, montañas, tener un territorio manejado colectivamente, una educación en base a los valores propios y una comunicación constante. También implica regirse por un código de ética con el reconocimiento y respeto a los derechos de los demás. Además, implica decidir de manera colectiva las prioridades de cada pueblo o comunidad. Para la nación aymara de Bolivia, el suma camaña, vivir y convivir bien es el ideal buscado por el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social, económico y político de los pueblos que anhelan. El suma camaña, en el fondo, busca la liberación como pueblo, ser uno mismo, con pensamiento y destino propio. La tarea es cómo construir esto desde la cotidianidad y lo público, la plenitud del ser aymara, quechua, araní, de todos los pueblos. El vivir bien se entiende en el marco de la reconstrucción de las autoridades indígenas, basada en una investigación propia, basada en la historia oral,
El buen vivir como proceso de bienestar político, económico, social y cultural implica trabajar desde un enfoque de recuperación de la autoestima y la identidad, porque el buen vivir es una concepción filosófica integral de lo que son los derechos fundamentales. También algunos autores del pensamiento crítico se refieren al buen vivir como Leonardo Boff desde la teología de la liberación. Interpreta el buen vivir desde una ética lo suficiente para toda la comunidad y no solo para el individuo, el ser humano, al aire, los suelos, las montañas, los árboles y los animales. El buen vivir es estar en profunda comunión con la madre naturaleza Pachamama, con las energías del universo y con Dios. El buen vivir es estar en permanente armonía con todo, celebrando los ritos sagrados que continuamente renuevan la conexión cósmica y con Dios. Según la agenda indígena amazónica, que esto me parece súper interesante, o sea, cómo volver a esa casa, a esa madre naturaleza que nos acobija, que nos alimentamos y nutrimos de ella, ¿verdad? Entonces, justamente ellos hacen, según la agenda indígena amazónica, los compañeros amazónicos dicen, volver a la Maloca, que es una casa ancestral, ¿no? Donde se une toda la comunidad, ¿no? Es retornar hacia nosotros mismos, valorar aún más el saber ancestral y la relación armoniosa con el medio. Es sentir el placer en la danza, que enlaza el cuerpo y el espíritu, es proteger nuestras sabidurías tecnológicas y sitios sagrados, es sentir que la Maloca, nuestra tierra, está dentro de cada hijo del sol, del viento, de las aguas, de los árboles y de las estrellas y del universo. Es no ser individual, sino un ser colectivo, viviendo en el tiempo circular del gran retorno, donde el futuro está siempre atrás, es el porvenir, el presente y el pasado delante de uno, con las enseñanzas y el proceso de vida inmemorial. Volver a la Maloca, nuestra tierra, es buscar y rescatar las enseñanzas que equilibran la calidad en la simplicidad, marca de la existencia sana de nuestros ancestros, es decir, aprovechar lo que el mundo occidental ofrece sin abandonar valores y prácticas sociales y culturales propias. Volver a la Maloca es constatar que a pesar de que todos los cambios, a pesar de todos los cambios, este sistema sigue vigente en los pueblos, incluso en aquellos que viven en los centros urbanos. Volver a la Maloca es entender que no es posible discutir relaciones entre actores sociales que están presentes en el mercado sin hacer diferencia entre ellos. El vicepresidente, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, lanzó hace algunos meses atrás, por favor, las otras fotografías, querida Marieta, vaya pasando. Hace unos meses atrás, justamente, realizó, y también obviamente David Choquehuanca, un gran estudioso de esta filosofía de vida, ¿no? Los que lanzó justamente, y ya les voy a pasar el link para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma virtual del buen vivir. Justamente él lanza ancestrales del mundo. Bien de los pueblos, no es solo de los indígenas de los Andes, es de todo el mundo. Todos los pueblos se van desarrollando y de alguna manera siempre en conexión con la madre naturaleza, porque si no aprendían a sobrevivir y a observar, simplemente se perdían en el tiempo, no había permanencia del ser humano. ¿Ya? Y cabe destacar que la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia está basada en esta filosofía de vida. Para David Choquehuanca, la geopolítica del vivir bien, porque él lo encamina justamente en esta visión mundial, ¿verdad? Y en esta geopolítica del vivir bien, soy yo, somos nosotros, que es el código de la huipala, ¿no? Que han visto, no sé si conocen esta bandera de la huipala, que es como lo de los arcoíris, ¿no? Pero son códigos tan importantes que lo han ido descubriendo
y obviamente representa una simbología de todo lo que representa la madre naturaleza y el ser como tal y el universo, ¿no? Eh, Justamente él menciona que ante las múltiples crisis estructurales causadas por la sociedad capitalista y moderna, producto de la institucionalización de una cultura de dominación y muerte en el mundo, nace la propuesta de la geopolítica del vivir bien como una alternativa para construir una cultura de la vida en nuestro territorio, en nuestro multiverso, en nuestra madre tierra. Asimismo, Choquehuanca hace hincapié en que la humanidad vive tiempos de cambio, donde es una necesidad despertar nuestra creatividad en busca del vivir bien. En ese sentido, se refirió al texto como una propuesta política que nace desde los pueblos del sur, desde las sociedades milenarias, desde el Abya Yala, ¿verdad? Los pueblos desde los guerreros, ¿verdad? Del arco iris, como él los denomina, a todo ese contexto de lo que significa los códigos de la huipala, ¿no? Los colores, ¿no? Con el objetivo de restaurar el camino de la hermandad, complementariedad, consenso, equilibrio, armonía y paz. La geopolítica del vivir bien se basa en filosofía, ontología, epistemología de sociedades ancestrales y milenarias, enfocadas en la comprensión y expresión de los códigos del vivir bien, promoviendo la construcción de la hermandad mundial ante un evidente deterioro de las turbinas del viejo sistema. Cierro comillas, ¿no? Ahí hay algo, otras fotos donde vemos también todo lo que representa eso, puede irle pasando, por favor. Y con esto quiero decir, compañeras, que dentro de toda, ahí está el secreto, ¿no? Y yo creo que con esa capacidad que tuvo Chávez, nuestro comandante interno Hugo Chávez, porque siempre hay que recordarlo como líder, pero también todo ese proceso de cambio filosófico, político, de estratega, de cómo ir vinculando de nuevo y unificando al pueblo venezolano, ¿verdad? Entonces, con ese respeto fue uno de los gobiernos venezolanos que reconoce a los pueblos originarios de Venezuela. El respeto a la tierra, su territorio, se les da concesiones, un poco visualizar más, ¿no? No se trata de quedarse en el pasado, pero sí alimentarnos del pasado para aplicar las nuevas formas. Entonces, el mismo hecho de cómo restableció a la gente en los cerros, ¿verdad? Que se denominaban, como esa visión comunal tan importante, que es un poco lo que ha mantenido la economía del barrio, si no me equivoco, a nivel de los clubs y de todo el proceso de producción que se está desarrollando. Pero debe masificárselo, debe hacérselo con el sentido de cómo ir acoplando y articulando a los diferentes sectores comunales, ¿verdad? De estos tipos de proyectos y involucrando más. Las mujeres cumplimos y siempre cumpliremos un rol importante para la permanencia de la vida, de la paz y del mundo, pero sobre todo en esos rasgos de relaciones, de construcción del tejido social. Somos las mujeres las que de alguna manera, como les decía en el saludo anterior, que de la semana antepasada, que las mujeres han cumplido un rol vital dentro de la historia, ¿verdad? Y lo siguen cumpliendo en algunas comunidades y en nuestras sociedades. Ustedes, mujeres valientes, siguen cumpliendo un rol que es transmitir su conocimiento, de irse organizando, de conectarse más. No hay que desprenderse de la madre naturaleza. Los sabios dicen que siempre hay que pedir un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar, ¿verdad? Para ir desaprendiendo y aprendiendo comportamientos que nos lleven a dejarles a las generaciones presentes y futuras mejores caminos en este nuevo tiempo, ¿no? Esas manos, esa fuerza, la ritualidad, de cómo, o sea, tenemos memoria genética, queridas compañeras, por más que vivamos en la ciudad. A ver, si te duele un ejemplo, la duele el estómago, ¿qué pasa? La genética, la memoria genética y funciona y dice, no, agüita de orégano, manzanilla, hierba luisa. Esa es la memoria genética que tenemos. Y que de alguna manera esas prácticas y saberes se los puede ir, ¿verdad?, aplicando y con toda esa fuerza, compañeras, este mundo, realmente ustedes han sido un ejemplo de valentía, porque son las mujeres venezolanas
que les ha tocado asumir todo ese terrorismo y boicot, bloqueos, etcétera, ¿verdad? Pero que han permanecido ahí, que están ahí y están dispuestas. Y este espacio de transmisión del conocimiento, de aprender mutuamente, son vitales para la construcción del tejido social. No se necesita llegar a altos cargos, sino desde las comunidades, desde la visión de unidad, de integración, se puede ir fomentando mejores mecanismos. Y quiero terminar diciéndoles, como dicen nuestros, nuestra cosmovisión andina, ¿no? Y religiosidad, y que siempre estemos unidas, con un solo corazón, con un solo pensamiento, esa foto, el capitalismo no funciona, es otra cosa. Y ahí está, y esas uniones, ¿verdad? Las manos con toda esa fuerza. Y esto, todas estas sabidurías nos van a permitir ir construyendo mecanismos de las nuevas economías. Y que me comprometo, si están de acuerdo, en próximas semanas, a dar el tema de estas nuevas economías basadas en estos códigos, pero con el concepto de la economía popular y solidaria, comercio justo, otros le llaman economía circular. Pero la base está ahí. Entonces me comprometo, si están de acuerdo, para estas nuevas economías que ustedes las están poniendo en práctica a través de las comunidades y su producción, pero hay que gestar y cómo involucrar a mujeres, a los niños, a las personas mayores que a veces no se les toma en cuenta y que también eso hace el sistema capitalista, ¿no? Que se contrapone toda nuestra filosofía, que es el suma causa, respetar a los abuelos y abuelas, porque son los que tienen el conocimiento y que van transmitiendo de generación en generación. ¿Qué pasa? ¿Cómo involucrarles a los jóvenes? Hay maneras para involucrar en varias actividades. Y dentro de la ruralidad, dentro de las comunidades, siempre hay que trabajar con una teología, que es turismo comunitario, lo que es producción agrícola orgánica y lo que es producción artesanal. Pero eso lo vamos a dejar para próximas charlas. Muchísimas gracias, espero que les haya sido de interés para cada una, pero que ya les metí el bichito, ¿verdad? Y suma causa, eso es lo que se está haciendo, lo que se pretende también hacer como pueblos socialistas por un mundo mejor, ¿verdad? Pero si no tenemos un equilibrio con la madre naturaleza, como les decía, podremos tener un montón de avances tecnológicos, un montón de procesos que pueden alcanzarse de redistribución económica, pero no, si no hay esta conciencia de lo que representa el ser humano, naturaleza, y que somos parte de un todo, difícilmente podremos sobrevivir, más todas las guerras y todo lo que la hegemonía genocida y fascista en el mundo. Por eso, viva Venezuela, viva Maduro, ya 3 meses de lo que fue reelecto el presidente Nicolás Maduro, toda nuestra solidaridad con la patria bolivariana y también rechazar la postura que medio incomprensible, ¿verdad?, del compañero Lula, un obrero también preso político que fue, y esta oposición que se entra a decir. Pero ese es también otro análisis que hay que hacer, porque aquí se maneja el tema de la nota económica latinoamericana, que siempre Brasil fue la verdad del contexto económico. Pero bueno, creemos que están confundidos, su edad, no sé, pero yo creo que ahí Rusia y eso se van a mover otros juegos. El mismo hecho de que se haga esta nueva alternativa económica va a ser importante, pero también va a tornarse más peligroso el imperio y esa hegemonía. Por eso hay que luchar, hay que seguir educándonos y con todo el amor que merecen estos tiempos a la humanidad y para nuestros pueblos. Y vivan las Inchihuarmicuna. En quichua quiere decir mujeres guerreras. Cuyayay, es decir, bien, felicidad, viva, pero es felicidad viva para hacer bien las cosas. Es como el Jayaya Bolivia, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeras. Un abrazo grande. Yuma, mira, de verdad que es hermosísima toda este material que nos compartes. Aquí nos damos cuenta de que las bases profundas, humanistas de nuestro socialismo vienen de estas culturas que el comandante Chávez, bueno,
conocedor del mundo y de cada época, sabía muy bien hacia dónde guiarnos a todas y a todos. De verdad que no hay palabras para agradecer tan hermoso regalo que nos has traído esta mañana. Las mejores energías, yo creo que aquí todas estamos sumamente contentas por los comentarios, nos colocan que ha sido muy valiosa esta información. Nos vamos a comprometer a compartirlas con todas nuestras mujeres